Pero hoy vamos a hablar sobre ese comportamiento de la población. Porque ya no solamente son los educadores, miembros del Suntrax. Ayer salieron varios gremios y otras personas que no tienen nada que ver con ningún gremio estuvieron apoyando esta marcha que se unieron. Me acompaña el sociólogo José Lazo y profesor José, quiero preguntarle e iniciar esta entrevista con usted señalando que si esto puede ser el efecto de la acumulación de tantas situaciones que viene atravesando el país, de tanto engaño y de tantas cosas que ha realizado el Ejecutivo que no ha caído bien en la población. Por ejemplo, la fiesta de la rectora, la fiesta de funcionarios del gobierno allá por Sonal, por Santa Fe, en medio de la pandemia, cuando nadie podía salir, ellos estaban festejando. Allá cuando en Atlapa, donde estaban armando bolsas para la comida, donde habían presentaciones de artistas a diario. Un cúmulo de situaciones puede estar ocasionando este estallido. Profesor, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Bueno, definitivamente creo que el comentario que has hecho es muy atinado. Definitivamente estamos frente a una situación en la que la población en su conjunto se ha sumado principalmente porque muchas veces los grupos organizados, el movimiento social, entiende procesos económicos y sociales que ocurren y toman la batuta frente a esto, pero no logran una convocatoria general, principalmente porque la población en alguna medida se encuentra quizás excluida o en la vida cotidiana tratando de resolver sus problemas. Pero en esta coyuntura muy particular, lo que estamos viendo es que ha afectado la situación de encarecimiento de canasta básica, principalmente los combustibles. Ha traído como consecuencia ese trastoque de la vida cotidiana de las personas. Todos nos hemos visto afectados por la situación. Y por supuesto, esto lleva en alguna medida que el movimiento organizado pueda convocar, como ha convocado a nivel nacional, y que estamos viendo precisamente que los niveles de frustración, tal cual, las situaciones que han venido acumulándose a través del tiempo, llevan como consecuencia a una población que en la medida en que nunca ha participado en una protesta, hoy participa. Y hoy entiende claramente de que se le ha metido la mano en el bolsillo y se ha trastocado principalmente la vida cotidiana y como lo dicen en el pueblo, la paila principalmente. Entonces, por supuesto, tenemos una convocatoria sumamente importante dada esta situación, sumada al mal manejo o la mala gerencia o la mala gestión que ha tenido el gobierno, principalmente llevándolo a esta situación. Vemos que esta situación no es de un día para otro, hay una acumulación constante de esta situación que viene ya de muchos meses y que ha traído como consecuencia esta protesta. Lo que estamos haciendo no es planificando una gestión, sino estamos reaccionando a la situación actual. Entonces, estas medidas en alguna forma nos ha llevado a que se agrave todavía más la situación, principalmente por las alternativas que se están ofreciendo en este momento. Nosotros sabemos y entendemos que Panamá es un país desigual y la gente ha tratado de vivir con respecto a esto, ¿no? Pero efectivamente esta desigualdad puede ser reducida en la medida en que haya una planificación específica de la política pública de los países que ha sido abandonada principalmente por nuestro gobierno. Entonces, en ese espacio en el que ustedes claramente han visto derroche, corrupción, pérdida de millones, concesiones millonarias a élites particulares económicas del país, frente a una situación de que la población en su conjunto tiene carencias, nos lleva precisamente a la posibilidad de una explosión social aún mayor. Y eso es precisamente lo que no se parece que no se está entendiendo. Entonces yo creo que hay que prestar muchísima atención porque parece que las medidas que se han ofrecido, principalmente más allá de solucionar, han ofendido a la población. El Y tema de los esa, coditos. y esa ofensa, profesor Lazo, llega este anuncio de esa supuesta austeridad. ¿Y por qué digo de supuesta? Porque recordemos cuando iniciamos esta pandemia por la COVID-19, el presidente dijo reducción del salario. Y si tengo entendido, solamente lo cumplió él, más ningún otro funcionario lo hizo. Entonces, es por eso que no se le toma en serio. Aquí siguen los diputados derrochando dinero y ellos no han dicho, en esta boca es mía, vamos a quitarnos el beneficio tan siquiera
del combustible que nos dan. Por supuesto, o sea, sí, se ha anunciado mucho a través del discurso del tema de la austeridad y nos hemos dado cuenta precisamente que no hay tal austeridad. Los medios de comunicación han reproducido también muchos videos en las redes sociales, han reproducido un derroche de la clase política, principalmente de la clase económica, muchos intereses particulares que se han defendido de la clase económica y se ha dejado de lado quizás a la deriva a la población en general. Se ha tenido que reaccionar y precisamente con las protestas legítimas totalmente. Se puede variar muchas veces la reacción de estas poblaciones, degenerando en actos de violencia aquellos que en alguna medida no se han organizado a través del tiempo con respecto a esto. Entonces, cuando hablamos de austeridad hay que ser muy cuidadoso y cumplir principalmente con el discurso que se tiene. En este caso hay un punto muy particular que se promete la reducción del 10% de la planilla estatal, pero habría que preguntarse, bueno, ¿quiénes son los que van a sufrir esa reducción? Aquel que tiene un salario de $800 hay que reducirlo. No creo que vayan a tocar a ninguno del PRD que ha sido nombrado en esta vuelta. O aquellos que tienen salarios de $5,000 más dietas, más etcétera. ¿A quiénes realmente vamos a reducir? Porque al final también aparece un nivel de desigualdad fundamentado en esta política. Si vamos a reducir por un tema de número, afectando a los que tienen mucho menor salario y que están tratando de sobrevivir como los demás, o se va realmente a hacer una reducción en términos de los gastos de aquellas élites enquistadas dentro del aparato del Estado. Entonces, eso nosotros tendríamos que analizarlos detalladamente. Entonces, son cositas que quedan en el aire y que realmente generan mayor frustración a la población. Grandes cantidades de concesiones que se hace a la élite económica del país, y cuando el pueblo dice, bueno, necesitamos que nos subsidien algo, entonces todo el mundo sale y dice, no, subsidio no. Y hay un conjunto de excusas que realmente ponen una situación todavía peor, porque se sigue reaccionando. El movimiento social lo entiende plenamente, una propuesta tal cual como reducir 100 a los 70 principalmente para subsidiar el combustible, pone en contradicción principalmente a la población, como si no entendiéramos realmente lo que está sucediendo. Profesor, entonces, pero también hay que traer a colación el tema de aquellas personas que tienen que salir a trabajar a diario, que se encuentran con estos tranques, que van a trasladarse, por ejemplo, de estas personas que con niños quedaron en San Félix. Estas personas también cómo se afectan de manera emocional por estos tranques que a la final están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo todos los panameños. Pues eso trae consecuencias de diferentes tipos. Hay mucha gente, o sea, si usted pregunta a la población en general en este momento, en esta coyuntura, usted se dará cuenta que en general la población apoya las protestas hoy precisamente por la situación que están viviendo cada uno. Pero definitivamente hay grupos particulares que tratan de luchar el día a día y se ven afectados. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Son los que protestan o son los que en alguna medida debieron prever, planificar y entender y ver las señales? Precisamente tenemos meses en una situación que se está incrementando y que ya llevó al límite una población. Entonces, ¿por qué esperar que haya una explosión de este tipo para entonces buscar paliativos que al final, que en vez de resolver, lo que están haciendo en alguna medida es agravando un poco más la situación? Entonces, vuelvo y repito, hago un llamado que estamos en una situación un poco peligrosa fundamentalmente porque más allá de reducirse las protestas, se están ampliando y definitivamente las reacciones que está teniendo el gobierno nacional con respecto a esto me parece que son bastante precarias y peligrosas, principalmente con el anuncio que hace ayer el ministro de Seguridad, en donde definitivamente lo dice muy claramente, va a haber reacciones de parte de los estamentos de seguridad frente a las protestas. Entonces, estamos frente a una situación un poco delicada. Bien. Profesor Lazo, gracias por estar con nosotros, sociólogo, analizando un poco el comportamiento tanto de las personas que se mantienen en la protesta como las que quedan afectadas de la misma.